Bien, pastores, bendiciones. Vamos a iniciar el periodo de los grandes teólogos y escuelas teológicas. Año 150 hasta el 300 después de Cristo duró como tal este periodo. Entonces vamos a mirar un primer personaje, primer obispo Ireneo de Lyon, obispo de la iglesia en Lyon, Francia, discípulo directo de Policarpo de Esmirna, el cual fue discípulo directo del apóstol Juan, que ya lo vimos en la clase pasada. Ireneo fue el primer teólogo sistemático. Cuando hablamos de sistemático es que presenta la teología de una forma organizada como tal. Entre estos temas de la teología que es organizada, como ya ustedes también ya han visto sistemático conmigo, en primer lugar a mirar a Dios, Dios como creador, sus atributos. En segundo lugar la martiología, que tiene que ver con la doctrina del pecado. Posteriormente la antropología, la doctrina del hombre, cristología, neumatología y escatología. Son los temas principales de la teología sistemática. Y de esta forma, Ireneo de Lyon fue el primer teólogo que formuló esta teología, la teología sistemática. Y más adelante ya vinieron otros teólogos sistemáticos que nosotros ya básicamente conocemos. Pero más sin embargo, el precursor de esta teología fue Ireneo de Lyon. Ireneo postula el término hijo de Dios en sentido propio, Jesús, hijo de Dios en sentido impropio. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de Jesús en el sentido propio, ¿okay? Postula el término hijo de Dios en sentido propio, el caso de Jesús, estamos hablando que básicamente vino del Padre Celestial y asimismo es hijo, obviamente legítimo de Dios. Vino para salvarnos, se levantó al tercer día y de esa manera está a la diestra de Dios Padre sentado. Entonces, esos son los términos cuando hablamos de hijo de Dios en la Biblia. ¿Ok? Hay otro término de hijo de Dios en sentido impropio. ¿Cómo así impropio? Estos son los ángeles, el hombre natural que no es cristiano. Aún el mismo Satanás es considerado como hijo de Dios en sentido impropio. Job 1, 6, 9 lo dice claramente. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Ok? Entonces, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, quizás algunos hermanos tal vez se confunden y de pronto interpretan este texto bíblico diciendo de que, no, ahí habla de los hijos de Dios, de la descendencia de Set, descendientes de Adán. Ahí Satanás no está hablando, ahí no se habla que Satanás sea hijo de Dios, sino que se presentó allí con los hijos de Dios. No, o sea, hay que mirar la semántica, hay que mirar las reglas gramaticales. Aquí hay una coma. Si hubiese un punto, bueno, ya sí podría estar hablando ya, digamos, de que Satanás se presenta allí como tal, pero hay una coma, está siguiendo la temática y de esa manera el libro de Job nos está diciendo que Satanás también se considera como un hijo de Dios. Ahora bien, cuando se habla de hijo de Dios es como creador, o sea, como fue creado prácticamente. Satanás no se creó así solo. Alguien lo creó. ¿Quién lo creó? Dios lo creó. Lamentablemente se desvió. ¿Ok? Los mismos demonios también. Dios creó los demonios. Eran ángeles que adoraban a Dios. Dios lo creó y lamentablemente los demonios también se desviaron. Y de esa manera, cuando la Biblia habla de hijo de Dios, lo está mirando aquí mis hermanos en la forma en la cual los está estipulando como creación de Dios, ¿ok? Porque fueron creados de Dios. Igual también los seres humanos, como tal, como dice aquí el texto, el hombre natural, el que no es cristiano, también es hijo de Dios, pero en sentido de creación. Dios lo creó. No que sean hijos lavados por la sangre de Cristo, ya otra cosa que lo vamos a ver ahorita. Entonces hay que mirar estas terminologías y este obispo Ireneo fue el que postuló los términos de hijo de Dios. ¿Quién es hijo de Dios en sentido propio? Que es Jesucristo. Hijo de Dios en sentido impropio, oígase bien, es la salvedad, impropio, o sea que no son hijos legítimos de Dios, pero se les cataloga así porque son creación de Dios. Entonces la única diferencia aquí es que Satanás y sus demonios no tienen salvación. Aunque son creación de Dios, ya ellos tuvieron su oportunidad en el reino de los cielos y la desperdiciaron. ¿Quiénes todavía tienen la oportunidad? El hombre natural. El hombre natural, obviamente, estando en vida, porque después de muerto no tiene oportunidad, el hombre natural que no es cristiano tiene la opción de salvarse, pero
La condición para su salvación es reconocer a Jesús como Salvador y caminar en obediencia. ¿Ok? Para el hombre natural, que aún está vivo, todavía tiene la oportunidad de salvarse y llegar a ser un hijo legítimo de Dios, que lo vamos a ver ahora mismo. Bien, entonces ya hemos visto el término hijo de Dios en sentido propio, que solamente se le cataloga a Jesucristo. Hijo de Dios en sentido impropio, que son los ángeles, Satanás y también los seres humanos, el hombre natural que no es cristiano, que son creación de Dios. Y también está el término, el último postulado, es el hijo de Dios en sentido de adopción. Lo que dice Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos nosotros los cristianos. O sea, aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, llegamos a ser ya esos hijos por adopción. Y ustedes saben que en los términos legales, jurídicos, un hijo adoptado tiene los mismos derechos del hijo legítimo. Quiere decir que Jesucristo viene a ser ahora nuestro hermano mayor. Entonces, esta terminología, prácticamente, este obispo Ireneo la postuló en el siglo II después de Cristo, dando la diferencia quiénes son en sí los hijos legítimos de Dios y cuando se cataloga hijo de Dios en sentido impropio, ¿ok? En sentido que es inapropiado como tal, y de tal manera nos está catalogando aquí de que cuando habla hijo de Dios en sentido impropio, quiere decir que son creación de Dios. Dios lo creó, pero más sin embargo está allí básicamente esa salvedad como tal, o esa excepción de que esos hijos impropios naturales tienen la opción de salvarse, pero deben reconocer a Jesús como Salvador estando en vida. La otra terminología, Satanás y sus demonios ya tuvieron la oportunidad, la desperdiciaron. Esos sí ya no tienen salvación como tal, ya están condenados para el lago de fuego. Entonces hay que hacer esa diferencia en esa área, sobre todo porque este texto de Job causa mucha confusión, y la verdad es que muchos hermanos en la iglesia se escandalizan cuando uno dice que Satanás también estaba allí como un hijo de Dios, pero en sentido de creación. Y el texto es claro, si miramos la secuencia, si miramos la gramática, aquí las comas, las semánticas, ya no está diciendo de que cuando esta coma está siguiendo la idea de las palabras anteriores. Quiere decir de que ahí estaba también Satanás. No veo el problema, digamos, con esta traducción, porque nos regimos a las leyes gramaticales, pero la gente dice de que no, que él se inmiscuyó allí, de que solamente los hijos de Set, él estaba ahí con los hijos de Dios. Entonces, pero básicamente la semántica, la gramática, cualquiera que lo lea lo va a entender que es así. Lo está catalogando de esa manera, y ahí donde Dios también le pregunta a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás, digo a Jehová, rodar la tierra y andar por ella. ¿Ok? Escuela Teológica de Alejandría. Entonces la escuela llamada Escuela Didascalión, de griego didascalía e enseñanza, fue fundada por el obispo italiano Panteno, año 220 después de Cristo. Más tarde es reemplazado por Clemente de Alejandría. ¿Okay? Panteno muere y de esa manera es reemplazado por Clemente de Alejandría. Posteriormente Clemente es reemplazado por Orígenes, el cual escribió 2000 libros, imagínense. Este obispo escribió 2000 libros, pastores. Orígenes fue el primer exégeta, también fue el primero en hacer traducciones de la Biblia. También hizo la traducción de la Biblia en 8 columnas de idioma, imagínense. Impresionante, o sea, que esa Biblia tenía el latín, griego, hebreo, arameo, imagínense, diferentes 8 idiomas, llamadas las octaplas, porque habían 8 idiomas allí, prácticamente cada hoja tenía 8 párrafos, imagínense. O sea, un manuscrito que hizo este hombre muy estudioso de la palabra, y se le considera como uno de los primeros que hicieron las traducciones bíblicas. También realizó los comentarios de los libros de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Cada libro le dedicó un comentario, imagínense. A cada libro de la Biblia le hizo un comentario. Entonces fue un hombre muy estudioso. Es curioso saber que la mamá del emperador de la época, Julia Avita, pidió a su hijo, el emperador Alejandro Severo, fíjese bien, que Orígenes fuera su profesor de cabecera. Orígenes fuera su profesor de cabecera, imagínense. O sea, cuando la iglesia estaba perseguida por ese tiempo, cuando mataban a los cristianos, el mismo emperador daba la orden de matar a los cristianos, la mamá del emperador le pidió a su hijo que Orígenes fuera su profesor de cabecera. Imagínense, ¿cómo será Orígenes tan sabio
que un imperio pagano o la mamá de un emperador pagano le pide que Orígenes le enseñe la palabra de Dios y también otras ciencias que también se aprendían en esa época. Entonces, ¿cómo será Orígenes tan sabio que el mismo imperio lo contrata prácticamente? Aunque el imperio era enemigo de los cristianos, pero hace una excepción con Orígenes y lo contratan para enseñar teología, Biblia y filosofía dentro del imperio. Tremendo. Pero bueno, Orígenes cometió un error. Miren lo que dice aquí. Orígenes cometió el error de castrarse a sí mismo. Entonces él hace una mala interpretación de Mateo 19 cuando dice, le dijeron sus discípulos, y así es la condición del hombre con su mujer. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene entonces casarse. Entonces Jesús les dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, en ningún momento aquí Jesús está diciendo que el hombre a sí mismo tiene que castrarse. Y lamentablemente Orígenes cometió ese error. Dicen los historiadores que Orígenes era perseguido por las mujeres. Y de esa manera él, por querer servir a Dios, por querer dedicar tiempo a Dios, no se casó. Él quiso ya llevar una vida ya devota al Señor, y con una piedra, dicen los historiadores, se mayuca los testículos. O sea, digamos, parte sus testículos para de esa manera poderse castrar como tal. Ustedes saben, en la medicina, en la biología, en la anatomía humana, los testículos son los que le permiten al hombre producir, ¿verdad?, el semen, el espermatozoide y también el placer sexual. Hay una conexión con el cerebro y el testículo. Cuando los testículos son quitados, automáticamente ya el hombre no tiene deseo sexual hacia el sexo opuesto. De esa manera Orígenes decide castrarse, pero aquí Jesús está hablando de un don. O sea, el que decide ser eunuco es porque recibe el don de Dios. Si no recibe el don de Dios, ni lo piense, tiene que casarse. Mire que Pablo lo confirma. 1 Corintios 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. ¿Por qué dice fueran como yo? Porque Pablo tenía el don de ser eunuco, del celibato o de incontinencia. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno serían quedarse como yo. Nuevamente lo dice, o sea, eunuco o don de celibato o incontinencia. Pero si no tienen don de continencia, nuevamente repito, el don de ser de célibe, el don digamos, de no casarse, o el don de ser eunuco como tal, don de incontinencia, si no tienen ese don, entonces mejor cásense. Pues es mejor es casarse que estarse quemando. Esto quiere decir que Pablo como tal no cometió el error de Orígenes de castrarse, quitarse los testículos, sino que recibió el don de Dios. Si Pablo no hubiese recibido el don de Dios, él se hubiese casado como tal. Algunos historiadores dicen que Pablo quedó viudo. Algunos dicen así, otros dicen que fue soltero. Bueno, en fin. Pero aquí Pablo está diciendo que él recibió ese don. Si no hubiese recibido el don, obviamente él se hubiese casado y tuviera sus hijos. Pero como Dios le dio ese don, no tuvo necesidad de casarse. No tuvo necesidad de quitarse los testículos. Y de esa manera, lamentablemente, Orígenes, digamos, después de ser el caso de este obispo, después de ser un sabio, una persona muy erudita en la palabra de Dios, lamentablemente hizo una mala traducción aquí, y de esa manera no, pero si él quería verdaderamente ser eunuco, el don de incontinencia o celibato, él le hubiese pedido a Dios ese don. Él se lo hubiese pedido ese don, pero más sin embargo tomó una mala decisión en esa época. Bien, la tarea es Escuela Teológica de Antioquía. Hay que investigar eso para la próxima clase, pastores, y va a ser un tema muy interesante. Una escuela de Alejandría donde el profesor era Orígenes, pero ahora vamos a ver la escuela de Antioquía, quienes estaban trabajando aquí, quién está influenciando aquí, y es un tema muy interesante para la próxima clase. Que mi Dios santo les bendiga.